Sefer, de libros y autores. Tenemos entre nuestras manos Marranos, el año venidero en Jerusalén, y hablamos con su autor, Luis de Llanos Álvarez. Hola, Luis. Hola, Raquel. ¿Cómo surge la idea de escribir este Marranos, el año venidero en Jerusalén? Pues surge principalmente de casualidad. Viendo los telediarios, resulta que cuando llega el inicio del Ramadán, es una noticia que sale en los telediarios. O cuando llega la fiesta del Cordero de los musulmanes. Y yo me pregunté, ¿cómo es que las fiestas de los judíos que conviven con nosotros no son noticia? Y empecé a buscar y a partir de ahí surgió la novela. Pues me parece un punto de partida muy interesante y también reivindicativo, Luis, ¿no? Claro, es que compartimos muchas festividades, Hanukkah es Navidad, Pascua es Pascua, y de Yom Kippur, por ejemplo, solo nos suena de una guerra trágica de los años 70, pero ¿qué hay detrás de estas festividades? Y entonces me interesó averiguarlo. Bueno, ¿te parece que aclaremos que Hanukkah no es exactamente Navidad ni coincide siempre, pero bueno, suele... Es lo que todos tenemos atribuido. Sí. Mucha gente dice que es la Navidad judía, ¿no? Y bueno, no es exactamente así, pero bueno, tiene que ver con el solsticio de invierno y todas esas cosas y sí que es cierto... Pero no tenemos nada claro. Y sí que es cierto que judíos y el resto de españoles, pues claro, compartimos muchas cosas. Y tú lo reflejas en este libro en el que cada capítulo, Luis, está dedicado a una festividad judía. A una festividad, sí. Y así voy pasando, así intento contar lo que sucedió en el año anterior a la expulsión, al decreto de expulsión. Demostrando que la comunidad judía pues tenía una vida tranquila y normalizada, entre comillas, junto con los cristianos y los musulmanes que convivían entonces, y de repente surge el mazazo de la expulsión y truncó pues la vida de mucha gente. Uh-huh. De muchos españoles, claro, de muchos judíos que consideraban esta tierra como suya, por supuesto. Aunque de diferente religión, pues bueno, todos eran castellanos, todos eran aragoneses, todos vivíamos aquí en paz. Uh-huh. Luis, nos hablabas de la horquilla temporal de Marranos, y como nos comentabas, comienza en agosto de 1491 y se desarrolla hasta 1492. Y el relato empieza con un auto de fe. Empiezas fuerte la novela. Sí. Los cristianos tenían la manía de que, todos los que no estaban bautizados serían ajenos a la salvación. Y de ahí ese empeño en que todos estuvieran bautizados, y entonces pues pasaba lo que pasaba. Los vecinos se acusaban entre ellos de judaizar y entonces la Inquisición prendía a los acusados y los quemaba. Uh-huh. Háblanos de los personajes de la novela. En mis novelas me gusta que los personajes sean gente normal y corriente, gente de a pie. En este caso, pues es un zapatero, es el velel de la sinagoga, que como entonces las juderías ya estaban muy mermadas y muy venidas a menos, es también el encargado de la tafurería, que hoy diríamos que es una taberna, un sitio donde la gente va a beber un vino y a jugar a las cartas, o los naipes, o las tabas, y también ejerce como matarife. Porque es muy importante que la carne que se consume en la judería sea carne kosher. Y también dedicas tu atención a dos inquisidores, ¿no? Sí, porque siempre pasa igual. Los más acérrimos enemigos suelen ser antiguos, son conversos, antiguos judíos. Y para demostrar que son más papistas que el Papa, pues tienden a refiar más en su celo. Luis, ¿cómo te has documentado para escribir Marranos, el año venidero en Jerusalén? Pues he contado con la ayuda inestimable de la historia de los judíos de la España cristiana de Yitzhak Baer,
la historia de la Inquisición de Hernikamen, aspectos de la vida cotidiana de los judíos del señor Enrique Cantera Montenegro, y bueno, he procurado documentarme para no cometer errores. Oye, y el hecho de haber nacido en Toledo, tan importante para los judíos de Sefarad y para los hispano-judíos, no sé si ha influido un poco en tu decisión de escribir el libro. Sí, probablemente sí. De pequeño estuve de visita y bueno, me impresionó bastante todo el casco antiguo, y yo creo que pues deberíamos reivindicar un poco nuestro pasado. ¿Te refieres a ese pasado de convivencia o qué quieres decir exactamente? Pues bueno, más de que convivencia, porque eso que nos han vendido de la España de las tres culturas y todo, pues me suena un poco a camelo, porque ni hubo tolerancia ni hubo convivencia. Pero bueno, puesto que vivimos juntos, pues no rechazar de plano ese pasado que en definitiva es el nuestro. Uh-huh. Si por las venas de los españoles corre un porcentaje importante de sangre judía, pues bien, es lo que hay. ¿Y quién te gustaría que leyera el libro? Pues todos los aficionados a la historia, todos los aficionados a la novela histórica, todos los lectores en general. Hablando de eso, Luis, no es la primera incursión literaria que realizas en temas de judaísmo o de Tierra Santa, ¿no? Porque tienes también el libro Dios lo quiere. Sí, en él encuentro la primera cruzada a Tierra Santa, en la que, por intereses comerciales, en realidad el Principado de Génova necesitaba una base en Tierra Santa, bueno, una base en Palestina para acceder a la ruta de la seda, y entonces lo que se le ocurrió es provocar la primera cruzada. Entonces surge un personaje, Pedro el Ermitaño, que se dedica a recorrer Europa al grito de Dios lo quiere, y atrae tras él a una masa ingente de desarrapados. Juntos marchan a reconquistar el Santo Sepulcro, y resultó un desastre, por supuesto, hasta que no llegaron los caballeros con las mesnadas y las tropas, y entonces entraron a sangre y fuego arrollándolo todo, destruyendo una cultura y destruyéndolo todo. Luis, ¿no hay dos sin tres? ¿Escribirás otro libro relacionado con los judíos? Pues sí. Estoy pensando en hacer una novela en la que cuente la discusión de Tortosa, ya que yo vivo muy cerca. En el año 1390 la Iglesia promovió una discusión entre sabios judíos y sabios cristianos, entre comillas, para mirar de qué unos convencieran a los otros. Por supuesto, no resultó nada bien. Sobre todo para los judíos, ¿no? Que aunque resultaron intelectualmente ganadores, y no sé si decir espiritualmente, pues muchos tuvieron que exiliarse, ¿no? Después de eso. Pues sí, para evitar las alias. Pues un tema apasionante, Luis. No sé qué es lo que más te ha apasionado durante la investigación que realizaste para Marranos. Bueno, pues sobre todo el que el pueblo judío, a pesar de las persecuciones, siempre es un pueblo, una gente que sobrevive. Tenemos la imagen del judío como víctima, como sumido en la fatalidad, y no, es una gente que sobrevive. Y ahí los tenemos hoy dirigiendo el mundo. Bueno, eso es un tópico que no sé si se acerca mucho a la verdad. Hay judíos de todo tipo que dirigen cosas y otros que son dirigidos también, ¿no, Luis? O sea que... Sí, también. Oye, de todas las festividades judías que relatas, en las que te fijas en tu libro, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuál te llama más la atención? El Yom Kippur. ¿Por qué? Porque es una fiesta, bueno, me ha llamado la atención que la mayoría de fiestas, todas conllevan una cierta penitencia, una cierta arrepentimiento. Pero Yom Kippur no, Yom Kippur es una fiesta de alegría.
Luis, divides el libro en los capítulos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah. La guerra ha acabado. Háblanos de este capítulo, de la guerra ha acabado, que sitúas en enero de 1492. Sí, me refiero a que cuando se acaba la guerra de Granada, porque el rey Boabdil firma la sumisión a los reyes católicos, Granada es ocupada y entonces queda libre, entre comillas, el ejército que los reyes habían movilizado, y en vez de enviarlos a su casa, pues piensan en nuevas guerras. Con el fin de la guerra de Granada parecía que los impuestos que agobiaban a la comunidad judía cesarían, pero no. Al pensar en nuevas guerras, los impuestos van a continuar agobiando a la comunidad. Sin embargo, de repente surge el edicto de expulsión, y uno dice, bueno, pero si estás explotando a esta comunidad que los está sangrando impuestos, ¿qué ganas expulsándolos? Y esto es lo que traté de reflejar en este capítulo. Uh-huh. Al que le sigue Tu B'Shvat, Purim, Pesach, Shavuot y Tisha B'Av. Luis, de todas las reflexiones que vuelcas en Marranos el año venidero en Jerusalén, ¿cuál destacarías? ¿Cuál querrías que permaneciera en la memoria de los lectores? No sé si del Bedel o de alguno de los inquisidores. No, más bien lo que quisiera es que permaneciera es que las barbaridades que cometemos las personas seguimos cometiéndolas. O sea, lo que en 1492 pasó con la comunidad judía en la península, pues se parece mucho a la barbaridad que estamos cometiendo hoy en Siria, por ejemplo. Que estamos expulsando a las gentes de sus casas por pura avaricia. Muy bien, Luis, te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de tu libro que edita Serial Ediciones. Les recordamos el título, Marranos, el año venidero en Jerusalén. Muchas gracias, Luis, y hasta pronto. Gracias a vosotros.